Yo soy Giovanni Celta, trabajo para Adobe. En Adobe yo soy gerente comercial de Adobe para Latinoamérica y también para México. Sí, yo empecé mucho tiempo atrás. Empecé a hacer clases de música de piano, por ejemplo. Y después de un tiempo me di cuenta que mi pasión era más como los equipos y no como músico. Entonces fue cuando busqué clases de ingeniería de sonido y así empecé. Y después tuve mi propio estudio donde hacía producción musical, mezclas, e empecé a hacer cursos en mi estudio. Esto fue el inicio de cuando me torné un maestro. Entonces fui a dar clases en universidades, en São Paulo, por ejemplo. Hasta que una emisora de televisión en São Paulo, me invitó para coordinar todo el audio de esta emisora. Entonces, durante 10 años trabajé en esta emisora, hasta que conocí Adobe, y Adobe me invitó para trabajar con ellos. Estoy a 10 años con Adobe. En verdad, la palabra inmersivo es una palabra que a muchos años viene siendo cada vez más utilizada. Entonces hay exposiciones, museos, teatros, claro, por supuesto cine, que trae la experiencia de inmersión. De 2019 para acá, la música también adoptó esta tecnología. Esto hizo como un boom en la tecnología, porque todos escuchan músicas. Entonces, ¿qué pasa? Que de 2019 para acá, el crecimiento es exponencial de producción, de contenido y también de los consumidores finales que cada vez más buscan dispositivos para tener esta experiencia. Es una forma de escucharnos como escuchamos en la realidad, que es 3D. ¿Entiendes? Esto para mí es audio inmersivo. La evolución del audio inmersivo en Brasil se empezó a muchos años. Desde 2015 hacemos transmisiones en vivo en audio inmersivo. Nosotros en Brasil fuimos el primer país del mundo a hacer una transmisión en vivo, en Dolby Atmos en vivo, para TV a cable. Esto se pasó con Rock in Rio. Es un big event en Brasil para más de 300.000 personas y empezamos en 2015. Desde 2015, entonces, estamos haciendo pruebas con TV Globo, por ejemplo, no solo el Rock in Rio, como el Carnaval, como las novelas, como series, y a 2 años el fútbol. Entonces, lo último Mundial de Fútbol, los últimos Juegos Olímpicos, se pasó en Dolby Atmos para servicios de stream, para TV abierta y para TV a cable. Tengo 4 premios en Dolby, uno de Rock in Rio, otro de Juegos Olímpicos, tengo también de la primera transmisión en vivo para TV abierta en Dolby Atmos. Ahorita mismo gané otro premio por los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Sí, entonces en verdad estamos a frente tal cual Estados Unidos. Sí, Genelec para mí siempre fue una referencia. Desde que trabajo con música, Genelec es un sueño de consumo, de verdad. Y qué pasa que en las televisiones que yo trabajé, todas utilizan Genelec. En Dolby también utilizamos Genelec. En Dolby tenemos los estudios, entonces todas las pruebas que necesito hacer, las demos que mezclo para las disqueras, que sea, todo eso hago en los estudios de Dolby con Genelec. Calibros con GLM, mira, hay un punto muy importante. Es que calibro mi cuarto con GLM, está bien, porque esto va a me dar una calibración flat. Y después cuando voy a hacer mezclas en Dolby Atmos, utilizo una curva que se llama Dolby Atmos Music Curve. Esta es una curva de compensación para que la mezcla para que lo que estamos escuchando en la mezcla sea lo mismo que las personas van a escuchar
al final del día en un MP4 a través de los servicios de streaming. Finlandia es increíble, es mi primera vez, pero estoy muy contento por invitarme y también por conocer lo que estoy viendo. Está increíble conocer la fábrica de Genelec y también las personas que son muy amables.